Hola, mis hermanos queridos, ¿cómo están todos ustedes? Espero realmente en el Señor que se encuentren muy bien. En esta ocasión, hermanos queridos, yo quiero compartirles una breve enseñanza. Quiero comentarle un poquito. La verdad que esto que voy a enseñar hoy para mí es algo nuevo, es novedoso. He comenzado, por supuesto, a incurrir un poco más profundo en este tema y es un tema que está lamentablemente muy actual dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, ¿no? Y por supuesto que al ser un tema un tanto desconocido por su complejidad, ¿no? De poder justamente conocer, pero no así es desconocido por muchos líderes e incluso algunos de los hermanos dentro de la congregación. A este fenómeno, a esta manipulación psicológica y social o congregacional, la psicología lo llama ostracismo social. El ostracismo social es la exclusión social del individuo. Es algo que lamentablemente se está usando mucho dentro de las iglesias, ¿no? Y bueno, le ponen el nombre quizás de disciplina espiritual, en otro caso una excomunión de la iglesia. No, pero esto es algo peor porque no es que te lo dicen directamente, sino que el mecanismo, cómo funciona, es una manipulación totalmente destructiva para la víctima. Lo que están haciendo simplemente es excluirte de una manera congregacional, social, y usan cierto mecanismo que lamentablemente son totalmente destructivos para el congregante. Quiero presentarle entonces un breve informe, preste mucha atención. Ay, Señor, esto la verdad que a mí principalmente sí me pega muy de cerca porque creo que todos nosotros hemos sufrido en algún punto de nuestra vida cristiana este tipo de abuso espiritual. Y es un abuso espiritual que ha dañado y daña a muchos de nuestros hermanos sinceros en la fe. El tema entonces lo vamos a titular así: ostracismo social, la muerte social. Presta atención a un breve informe que he conseguido, gracias a Dios, aquí en la computadora. Permítanme, voy a centrar un poquito más, así ustedes pueden ver, ¿sí? Bien, acá dice este informe que es un tema delicado, lamentablemente muy real, el ostracismo o la exclusión social dentro de una comunidad de fe. Es doloroso porque golpea en el lugar donde uno espera encontrar refugio. Y esto, hermano querido, esto es lo que sucede, porque muchos de nosotros hemos llegado a la congregación lastimados, dañados, con diferentes situaciones que nos ha pasado en la vida. Sea o no sea responsabilidad nuestra, la cuestión que hemos llegado de esa forma a la congregación y donde hemos encontrado, por la gracia del Señor, un grupo de hermanos que llamamos nosotros la familia de Cristo y nos sentimos contenidos, apoyados, amados por todo eso. Hay una comunidad de hijos de Dios. La Biblia le llama a eso que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, la iglesia del Señor, la esposa del Cordero, ¿no? Y es allí justamente donde lamentablemente sucede todo este tipo de abuso espiritual, ¿no? Y cuando esto pasa así, por supuesto que a nosotros nos afecta mucho, porque están golpeando justamente lo que pensábamos nosotros que era un grupo social, un grupo de hermandad en cuanto a la fe cristiana, y ahora resulta que están aplicando ese ostracismo social, la exclusión social a nuestra vida, ¿no? Pero vamos a definir primeramente entonces qué es el ostracismo social, en qué, cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo para que usted pueda identificar totalmente, y quizás usted ni cuenta se dio y le están aplicando en estos momentos dentro de bueno, de estas comunidades religiosas, ¿no? Presta atención. ¿Qué es el ostracismo social? Y vamos a ver después cómo afecta realmente a la vida del creyente, ¿sí? El ostracismo social, bueno, dice que esto es en esencia, perdón,
se le denomina la muerte civil o la muerte social, ¿no? De un individuo dentro de un grupo. A diferencia de la agresión directa, como insultos o golpes, su poder reside en la ausencia de interacción. Presta atención a esto, ¿no? Reside en esto. No existen insultos o golpes, una agresión directa, sino más bien es algo más manipulable, y es la ausencia de interacción. A eso también se le llama la pared de hielo, ¿no? Cuando directamente dejan de interactuar con la persona de repente. Es el acto de hacer que alguien sea invisible. Presta atención, ausencia de interacción, y tratan de hacer a esta persona invisible, o sea, lo están aislando, no le están mandando mensajes, no le hablan, directamente han decidido de una manera grupal, puede ser un grupo de 2, 3, 4, 5 de personas, 10, toda la congregación, como sea, pero de alguna forma han llegado a comprender que hay que hacer una ausencia de interacción con la persona, y luego, por supuesto, con eso van a lograr lo que es la invisibilización del congregante, ¿no? Eliminando su estatus como miembro válido de una comunidad. Eso es el ostracismo social, o como estamos diciendo nosotros, la muerte civil. Lo que está buscando directamente, por supuesto, es que el congregante, el miembro, deje de existir dentro de lo que es la organización religiosa o dentro de esta comunidad religiosa, ¿no? Con esto, por supuesto, logran qué cosa, bueno, desbancar, anular, prácticamente, como quien diría, no interactuar directamente con la persona y decirle, bueno, mira, tú tienes este problema o tenemos este problema contigo y hemos decidido sacarte de la iglesia. Para no hacer ese tipo o no tener ese tipo de confrontamiento, prefieren actuar de esta forma, ¿no? Que esta forma también es una actitud bastante cobarde, ¿no? Como lo están haciendo. Pero lamentablemente sucede, y es muy habitual dentro de la congregación, y los hermanitos quedan muy lastimados, ¿no? Sigamos viendo un poquito más qué es esto del ostracismo social. Miren ustedes lo que es acá. El mecanismo de control, eso es todo. Preste atención a esto, hermanos queridos. Hay un mecanismo de control dentro de estos líderes o dentro de estas congregaciones. ¿Cómo funciona? Ok. El grupo utiliza el silencio y la exclusión. Eso es lo que hace la congregación. Al saber de una persona que ha sido quizás separada, apartada por algún motivo, utilizan el silencio y la exclusión. ¿Cómo es eso? No mandan mensaje, no saluda, no se pide oración en el grupo por esta persona, con el único acto de qué, de justamente esto, de hacer una ausencia en la interacción con esta persona y lograr que esa persona sea invisible. Ese es el mecanismo de control, ¿sí? Entonces, una vez que hacen silencio y la exclusión, que es una herramienta de qué, de mantenimiento de normas. Presta atención todo esto que estamos estudiando, estos términos, porque son tremendos. Funciona bajo una lógica de costo-beneficio para el grupo. Supuestamente esto va a beneficiar al grupo. Por supuesto que generalmente este modus operandi no es de parte de Dios. Esto no proviene más que de un corazón caído, ¿no? Dios no hace esto, ya vamos a ver con las Sagradas Escrituras, que Dios no aprueba este tipo de comportamiento, ¿no? ¿Qué más? Bueno, recuerda, estamos viendo el mecanismo de control, ¿no? ¿Qué más hace? La muralla del silencio. ¿Qué tal? Oh, perdón, primer punto acá. Identificación del desviado. Palabra desviado entre comillas, ¿no? Para esta persona está desviada. ¿Por qué? Porque no encaja de acuerdo al concepto que ellos necesitan para su propio beneficio. Por eso es costo-beneficio. Porque como para ello, esta persona, este miembro, es como quien diría la piedrita en el zapato, entonces, ¿qué es mejor? Es mejor hacer todo lo que están haciendo. Identifican al desviado, a la persona que ellos creen que está mal.
El grupo detecta a alguien que rompe, ¿qué? Las reglas. ¿Pero qué reglas? Reglas que pueden ser reales o implícitas. O sea, hay reglas que por ahí, bueno, te lo hacen saber, pero hay otras que están ocultas, que simplemente están quizás en el corazón y la mente de ellos o en un grupo muy cerrado dentro de la congregación. Cuando ellos ven, no, 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 esta persona se está desviando, esta persona no va de acuerdo a nuestros principios, nuestros intereses personales, por lo tanto el costo-beneficio para el grupo, en este caso grupo de líderes, no es conveniente, entonces hay que agarrar, hay que detectar, esta persona está rompiendo estas reglas que hemos creado nosotros, por lo tanto resulta incómodo o que simplemente es diferente. Acá ya hay un problema, hay que solucionarlo, según piensan estas personas, ¿no? La muralla de silencio. Se cortan los canales de comunicación. Ahí está. Comienza a hacer la pared de hierro, el silencio, la invisibilización. No se responde a sus preguntas, se lo ignora. Se evita el contacto visual y se le excluye de rituales sociales. Esos rituales sociales pueden ser almuerzos, chistes locales, toma de decisión y por supuesto dentro de la congregación también se lo comienza a anular quizás del ministerio, quizás ya no se les permite hablar, orar, cantar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una persona que para ellos no encaja dentro de estos costos benéficos, según ellos creen. Entonces aplican este mecanismo de control social para justamente comenzar a anularlo, ¿sí? Señalización para el resto. Esto es tremendo. Comienza la manipulación ya en la congregación. El ostracismo sirve como advertencia para los demás miembros. Presta atención. Cuando la comunidad ve que a tal persona se lo ha aislado y han comenzado a hacer como una campaña en contra de esta persona y ya la persona está prácticamente como excluida de todos estos, vamos a hablar, rituales sociales, como dice este escrito, entonces la congregación tiene miedo que a ellos también se le aplique la misma situación. Entonces, hacen lo que es justamente esta señalización para el resto. El ostracismo sirve como advertencia para los demás miembros. Si te comportas como él, terminarás igual de solo. Presta atención a esto. Si te comportas como él, terminarás igual de solo. Esto no te lo van a decir de forma literal, o sea, personalmente, no te lo van a decir, pero te lo van a hacer entender por medio de los hechos, por medio justamente de haber actuado sobre esa persona y estar aplicando todo este tipo de ostracismo social. Es una forma muy, muy asquerosa de manipulación y de control dentro de la congregación que lamentablemente se está aplicando y la congregación está ingenua a todas estas cosas. Nos sigamos leyendo un poquito más. Bueno, a ver qué dice esto. El proceso psicológico. Veamos un poquito las tres etapas. El psicólogo Keith Williams describe un modelo de tres etapas por las que pasa la víctima. A, etapa de alerta. Presta atención, esto es lo que la víctima sufre cuando le comienzan a aplicar este ostracismo social. Es el impacto inicial. El cerebro detecta la exclusión como una amenaza vital. Aquí es donde activa la corteza singular anterior, procesando el rechazo, ese rechazo que te aplican como dolor físico y real. Un dolor físico y real. Etapa, este es el punto B, etapa de afrontamiento, resiliencia. La víctima intenta recuperar su lugar. Puede hacerlo de dos formas. Prosocial, intentar agradar más, pedir disculpa o esforzarse por ser sutil. Y esto, por ejemplo, es lo que estamos viendo nosotros como un control social o el control dentro de estas organizaciones religiosas. Lo que están buscando simplemente es doblegar a la persona, que la persona logre, como quien diría, encarrilarse de acuerdo a las normas establecidas por ellos y no de acuerdo a las normas establecidas por las Sagradas Escrituras. Porque la persona cuando no se ajusta según sus normas establecidas en este grupo de congregación de líderes, entonces ellos toman como que son personas peligrosas y que pueden de alguna manera desbancar el liderazgo o crear cierta situación incómoda que a ellos no les pueda beneficiar.
Por lo tanto, usan esta manipulación. Al hacer asustar a la congregación y hacerle comprender de manera implícita de que ellos pueden sufrir lo mismo que está pasando a tal persona, entonces la congregación se queda callada en silencio por miedo, ¿sí? Y llega entonces a suceder esto que estamos viendo acá, ¿sí? Es la etapa de como decíamos nosotros, la prosocial, para tratar de agradar, pedir disculpas, esforzarse por ser útil, y ya la persona ha quedado doblegada. Este tipo de solución, podríamos decir, que aparentemente podría ser, bueno, está bien, dejemos pasar y que las cosas sigan así, esto es dañino para la víctima. La víctima queda devastada, humillada, ultrajada, abusada. Pierde dignidad. Su identidad de hijo de Dios queda totalmente devastado. Por eso no es aceptable ni negociable estas cosas. Antisocial, esto también es otra de los procesos psicológicos de estas personas como comienzan a actuar, ¿no? Reaccionar con ira o agresividad para forzar al grupo a que le preste atención, ya que ser odiado es mejor que ser invisible. ¡Fua! Esto es tremendo. La víctima puede tener esta reacción, una agresividad tremenda y comenzar a tratar de pelear, ¿no? Porque la verdad dice, es mejor que me estén odiando a que ser invisible. Y estas son consecuencias, por supuesto, de esta manipulación tremenda que hacen dentro de la congregación. La etapa C de resignación. Es una incapacidad aprendida. Si el ostracismo persiste, la víctima se rinde. Los recursos psicológicos se agotan, llevando a una depresión profunda, pérdida de identidad y una sensación de inutilidad absoluta. Y esto es lo que logra el ostracismo social dentro de un grupo, dentro de la misma congregación. No sé si usted hasta acá se da cuenta el daño que causa todo esto. Cómo hay muchos hermanitos que están muy lastimados por causa de líderes que han sabido utilizar esta herramienta de manipulación, de control social dentro de la iglesia para poder justamente gobernar, ¿no? ¿Ustedes no ven todas estas cosas como algo satánico? Bueno, yo sí lo veo. Si usted no lo ve, analice bien y va a ver, hermanos queridos. Sigamos un poquito más con todo esto, ¿sí? Consecuencias en la víctima. Veamos qué es lo que le sucede al hermanito. Las secuelas del ostracismo son profundas y en muchos casos duraderas. Impacto cognitivo, emocional. Deterioro de la autoestima. Esto es tremendo. La víctima internaliza la exclusión creyendo que no vale la pena ser escuchado o visto. Miren qué daño hace todo este tipo de ostracismo social dentro de las congregaciones. Paranoia social. Se desarrolla una hipervigilancia. La persona empieza a analizar cada gesto o silencio de los demás buscando señales de rechazo. Incluso en grupos nuevos, la persona está alterada. Tiene un impacto cognitivo, emocional la persona. Ya no está normal por causa de todo este manipuleo espiritual. Disminución del CI temporal. Estudios indican que el rechazo social agudo provoca una caída temporal en el rendimiento cognitivo y la capacidad de razonamiento lógica. Hay consecuencias físicas. Sistema inmunológico debilitado. Esto sucede lamentablemente, hermanos queridos. No es solamente algo psicológico, esto es algo físico. Aquí se producen todas las enfermedades que a veces no se comprenden porque vinieron, enfermedades tremendas, entre ellos, qué sé yo, hablemos de tumores, de cáncer, hablemos de problemas estomacales, problemas ya vemos nosotros que todo lo que es el impacto cognitivo, emocional, etcétera. Todos estos daños surgen por causa de estos abusos espirituales. El estrés crónico del aislamiento eleva los niveles de cortisol, lo que
debilita las defensas. Ahí está. Trastorno de sueños y fatiga. Tremendo. El cerebro, al sentirse en peligro por estar solo, se mantiene en un estado de alerta constante que impide el descanso profundo. ¿Qué más sucede? Impacto conductual. Retiro social voluntario. La persona decide: yo no quiero estar mal con ese grupo porque ese grupo me lastima, ese grupo me hizo daño. Para evitar más dolor, la víctima puede autoaislarse, convirtiéndose en un ciclo difícil de romper. Vuelvo a repetir, un ciclo difícil de romper. Desensibilización. En casos extremos, la persona pierde la capacidad de empatía hacia lo demás, ya que siente que el contrato social se ha roto con ella. ¿Qué tal, hermanos queridos? Eso es un informe breve de lo que lamentablemente está sucediendo dentro de estas llamadas iglesias, ¿no? Pueden ser iglesias, vamos a decir, de sana doctrina, como también, por ejemplo, pueden ser iglesias que no sean de sana doctrina. Pero lamentablemente estas cosas están pasando, están sucediendo y es muy, muy, muy lamentable. Es muy triste, hermanos queridos, es muy, muy triste toda esta situación que pasan dentro de la iglesia, ¿no? Quizá usted está siendo víctima o ha sido víctima de todo esto, pero ahora usted ya puede conocer un poco de cómo es que están actuando estas personas. Quizás esto le va a servir a usted para que simplemente pueda de alguna manera estar advertida, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a todo esto? ¿Esto realmente puede provenir de Dios? Por supuesto que no. Miren, hermanos queridos, lo que la Sagrada Escritura a nosotros nos enseña con respecto a todo esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, permítanme un poquitito. Estamos nosotros acá en 1 Corintios 12, ¿sí? Y acá, bueno, tendríamos que leer todo el capítulo, pero por causa del tiempo no lo vamos a hacer. Pero quiero leer el versículo 12 que está acá, a ver si lo puede enfocar. Ahí dice bien clarito, ¿no? Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que es uno, siendo mucho, solo un cuerpo, son un solo cuerpo. Así también Cristo hace mención que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando se aplica este tipo de ostracismo social, ¿qué se está haciendo? Se está dañando el cuerpo de Cristo. Voy a leer salteados los versículos para que prestemos atención. Vuelvo a decir, haga usted una lectura completa en su casa, ¿no? Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, no un grupo reducido dentro de la congregación que dicen ser líderes o tener cierta unción y entonces aplican el poder y entre ellos utilizan esta herramienta de control social para tratar de eliminar o invisibilizar a aquella persona que ellos creen que está siendo de estorbo. Versículo 18. Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como quiso. Y esto se olvidan los líderes, porque ellos colocan como ellos quieren y no como Dios quiere que vaya el miembro en el cuerpo de Cristo. Versículo 20. Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. Ya se da cuenta a qué se refiere, ¿no? Pero este es el versículo estrella. Presta atención. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Hermanos queridos, esto está sucediendo en las congregaciones. ¿Está pasando esta cosa? ¿O directamente aplican este control social a estas personas y lo dejan, por supuesto, lo dejan totalmente excluido? Le aplican la pared de hielo, como le llama también justamente este tipo de herramienta, ¿no? Lamentablemente, la Biblia está lleno, o no lamentablemente, para la gloria de Dios, la Biblia está lleno de esta advertencia de cómo las personas hacen diferencia, hacen rechazo,
expulsan injustamente a las personas, hacen invisible, dejan de tratarlo, dejan de hablar con esta persona simplemente con el único fin de controlarlo, con el único fin de que esa persona deje de estar estorbando. Hermano querido, Dios no hace acepción de persona. Mucho menos tenemos nosotros que hacer este tipo de acepción de personas. Hoy quizás usted está siendo víctima de todo esto. Creo que todos nosotros hemos sido víctimas de estas personas que saben aplicar esta herramienta psicológica, este maltrato emocional, un maltrato que lastima el alma, de lo cual muchos de nuestros hermanos no han podido salir más de estos lugares. Que el Señor reprenda duramente a estas personas que aplican todo este tipo de maltrato social, congregacional, espiritual, con el único fin de querer perpetuar su poder dentro de ese gobierno monárquico, jerárquico, que ellos mismos han construido dentro de estas iglesias. Y que el Señor ayude y sane a todos aquellos hermanitos que han quedado lastimados por causa de estas personas que por su avaricia, su codicia, su hambre de poder solamente han lastimado a muchas personas. Que el Señor me los bendiga.